En el año 2023, dentro de las paredes revestidas de mármol del restaurante Aura, el santuario de 3 estrellas Michelin en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid, el destino de un imperio de la construcción se selló no con una firma, sino con el desprecio líquido de un vaso de Coca-Cola. Elena Petrova, una camarera que se movía entre las mesas como un espectro, servía a la élite financiera del país. Nadie en aquella sala sabía que ella era la esposa de Marco el Fantasma Moretti, uno de los hombres más poderosos y temidos de Europa. Durante años, la humillación de la clase trabajadora era un deporte silencioso en aquellos salones, hasta que el chasquido de dedos de un joven heredero y un acto de arrogancia deliberada, activaron un código de honor más antiguo y letal que cualquier contrato, un protocolo sellado con una sola mirada que desataría una guerra silenciosa. Cómo la calma contenida de una mujer, forzada por estrategia a ser invisible, pudo desmantelar la fortuna de una de las familias más influyentes de España, una construida sobre generaciones de privilegio y desdén. Y más importante aún, hasta qué punto la arrogancia ciega al poder, impidiéndole ver que la persona a la que humilla no es un peón en su tablero, sino la reina del jugador contrario. ¿Qué sucede cuando el respeto, la única moneda que de verdad importa en los mundos que operan en la sombra, es pisoteado como si no tuviera valor alguno? La respuesta no se encontraría en un tribunal, sino en las frías y silenciosas reglas de la calle, aplicadas en los salones más lujosos de la ciudad. Si alguna vez has sentido que el mundo te obliga a ser invisible, a silenciar quién eres en realidad para sobrevivir o proteger a los tuyos, acompáñame en esta historia. Vamos a desvelar juntos el código no escrito que rige los círculos de poder más herméticos, una ley que está a punto de ser violada de la forma más brutal y pública. Lo que estás a punto de presenciar no es solo un acto de venganza, sino una clase magistral sobre cómo el verdadero poder no reside en el dinero que se ostenta, sino en la inteligencia emocional y la lealtad que se cultivan en silencio. Suscríbete al canal, porque la historia de Elena Petrova te recordará que a veces, el fantasma del sistema es la pieza más importante del juego. El restaurante Aura no era simplemente un lugar para cenar, era una catedral del privilegio, un teatro donde se representaba cada noche la ópera del poder. El aire olía a trufa blanca, a vino de cosechas imposibles, y a los perfumes caros de quienes decidían el destino económico del país. El silencio era una declaración de intenciones, roto únicamente por el tintineo discreto de la cubertería de plata sobre la porcelana y los susurros que sellaban acuerdos millonarios. Cada detalle, desde la cristalería Riedel hasta la iluminación de diseño que acariciaba las maderas nobles, estaba meticulosamente orquestado para reforzar una única idea. Quienes estaban allí dentro, eran los amos del universo, y el mundo exterior, con su ruido y su vulgaridad, simplemente no existía. Para ellos, el personal era parte del decorado, tan funcional y carente de conciencia como las sillas que ocupaban. En este escenario de opulencia controlada, Elena Petrova era un fantasma por elección. Su uniforme negro impecable, era un camuflaje autoimpuesto, la pieza clave de una estrategia diseñada para proteger el anonimato de su marido. Se deslizaba entre las mesas con una eficiencia invisible, su rostro una máscara de profesionalidad serena que ocultaba una mente en perpetuo estado de alerta. El cansancio físico, el dolor sordo en sus pies tras horas de pie, era el peaje que pagaba por su doble vida. Se sentía como una reina disfrazada de sierva, observando a los reyes de aquel mundo, con una mezcla de análisis frío y un desdén contenido. Su prisión no eran las deudas, sino un código de honor y supervivencia. Su invisibilidad era la armadura de su familia, la única garantía de seguridad en un mundo donde un solo error podía desencadenar consecuencias catastróficas. El catalizador del conflicto tenía un nombre, Javier Javi Alcázar. Con apenas 25 años, era el heredero de un imperio de la construcción. Un cachorro de la élite criado en la certeza de que el mundo era su patio de recreo y la gente de servicio. Una distracción para su aburrimiento. Aquella noche, rodeado de amigos que eran pálidos reflejos de su propia arrogancia, decidió que Elena sería el centro de su entretenimiento. La crueldad casual en su mirada, la forma en que chasqueaba los dedos para llamar su atención como si fuera un animal, no era un acto de ira, sino de puro privilegio. Para él, humillarla era un deporte, una forma de reafirmar su estatus ante su séquito, demostrando que podía hacer cualquier cosa sin temor a las consecuencias. No sabía que sus acciones estaban siendo observadas. En una mesa discreta en la esquina más alejada del salón, cenando solo, se sentaba Marco el Fantasma Moretti. Su apodo no provenía de la violencia explícita, sino de su habilidad legendaria, para mover los hilos del poder sin ser visto,
para hacer que imperios se derrumbaran o se erigieran con una simple llamada telefónica. Para él, ver a Elena soportar aquellas humillaciones era una tortura autoimpuesta. Cada chasquido de dedos de Javi era una puñalada directa en su orgullo, un desafío a su autoridad. Pero el plan exigía contención. Revelar su poder en aquel teatro de ricos rompería la regla fundamental de su supervivencia, el anonimato. Así que permanecía allí, inmóvil, un depredador observando desde las sombras, confiando en la fortaleza de su reina, y esperando la señal que le indicara que el juego había terminado. Los últimos momentos de normalidad transcurrían con una tensión casi insoportable, una calma que precede a la tormenta. Elena continuaba su servicio, recogiendo platos, rellenando copas de vino, absorbiendo las miradas de desdén con una dignidad silenciosa. El sonido de las risas de la mesa de Javi Alcázar era cada vez más fuerte, más hiriente. El gerente del restaurante, el señor Dubois, observaba la escena con nerviosismo, no por la injusticia hacia su empleada, sino por la vulgaridad que amenazaba con romper la atmósfera sagrada de su templo. Elena sentía el peso de todas las miradas, las de sus agresores, las de los comensales indiferentes, y sobre todo, la de su marido. Sabía que se acercaba un punto de no retorno. La farsa que había mantenido durante años, estaba a punto de hacerse añicos por un simple refresco. El restaurante Aura no era simplemente un lugar para cenar, era una catedral del privilegio, un teatro donde se representaba cada noche la ópera del poder. El aire olía a trufa blanca, a vino de cosechas imposibles, y a los perfumes caros de quienes decidían el destino económico del país. El silencio era una declaración de intenciones, roto únicamente por el tintineo discreto de la cubertería de plata sobre la porcelana y los susurros que sellaban acuerdos millonarios. Cada detalle, desde la cristalería Riedel hasta la iluminación de diseño que acariciaba las maderas nobles, estaba meticulosamente orquestado para reforzar una única idea. Quienes estaban allí dentro, eran los amos del universo. Y el mundo exterior, con su ruido y su vulgaridad, simplemente no existía. Para ellos, el personal era parte del decorado, tan funcional y carente de conciencia como las sillas que ocupaban. En este escenario de opulencia controlada, Elena Petrova era un fantasma por elección. Su uniforme negro, impecable, era un camuflaje autoimpuesto, la pieza clave de una estrategia diseñada para proteger el anonimato de su marido. Se deslizaba entre las mesas con una eficiencia invisible, su rostro una máscara de profesionalidad serena que ocultaba una mente en perpetuo estado de alerta. El cansancio físico, el dolor sordo en sus pies tras horas de pie, era el peaje que pagaba por su doble vida. Se sentía como una reina disfrazada de sierva, observando a los reyes de aquel mundo, con una mezcla de análisis frío y un desdén contenido. Su prisión no eran las deudas, sino un código de honor y supervivencia. Su invisibilidad era la armadura de su familia, la única garantía de seguridad en un mundo donde un solo error podía desencadenar consecuencias catastróficas. El catalizador del conflicto tenía un nombre, Javier Javi Alcázar. Con apenas 25 años, era el heredero de un imperio de la construcción, un cachorro de la élite criado en la certeza de que el mundo era su patio de recreo y la gente de servicio, una distracción para su aburrimiento. Aquella noche, rodeado de amigos que eran pálidos reflejos de su propia arrogancia, decidió que Elena sería el centro de su entretenimiento. La crueldad casual en su mirada, la forma en que chasqueaba los dedos para llamar su atención como si fuera un animal, no era un acto de ira, sino de puro privilegio. Para él, humillarla era un deporte, una forma de reafirmar su estatus ante su séquito, demostrando que podía hacer cualquier cosa sin temor a las consecuencias. No sabía que sus acciones estaban siendo observadas. En una mesa discreta en la esquina más alejada del salón cenando solo, se sentaba Marco el fantasma Moretti. Su apodo no provenía de la violencia explícita, sino de su habilidad legendaria para mover los hilos del poder sin ser visto. Para hacer que imperios se derrumbaran o se erigieran con una simple llamada telefónica. Para él, ver a Elena soportar aquellas humillaciones era una tortura autoimpuesta. Cada chasquido de dedos de Javi era una puñalada directa en su orgullo, un desafío a su autoridad. Pero el plan exigía contención. Revelar su poder en aquel teatro de ricos rompería la regla fundamental de su supervivencia, el anonimato. Así que permanecía allí, inmóvil, un depredador observando desde las sombras, confiando en la fortaleza de su reina y esperando la señal que le indicara que el juego había terminado. Los últimos momentos de normalidad transcurrían con una tensión casi insoportable, una calma que precede a la tormenta.
Elena continuaba su servicio, recogiendo platos, rellenando copas de vino, absorbiendo las miradas de desdén con una dignidad silenciosa. El sonido de las risas de la mesa de Javi Alcázar era cada vez más fuerte, más hiriente. El gerente del restaurante, el señor Dubois, observaba la escena con nerviosismo, no por la injusticia hacia su empleada, sino por la vulgaridad que amenazaba con romper la atmósfera sagrada de su templo. Elena sentía el peso de todas las miradas, las de sus agresores, las de los comensales indiferentes, y sobre todo la de su marido. Sabía que se acercaba un punto de no retorno. La farsa que había mantenido durante años estaba a punto de hacerse añicos por un simple refresco. En su mente, la humillación se sentía como una traición no a sí misma sino al código que la mantenía viva. Cada paso que daba con la bandeja en alto, era un acto de voluntad, una lucha interna entre la estrategia del silencio y el instinto de supervivencia que había aprendido en las calles. Si hablaba, si reaccionaba, el castillo de naipes que era su vida anónima se derrumbaría, exponiendo a su marido y desatando una guerra para la que quizá no estaban preparados. Pero si callaba, si permitía que la arrogancia de aquel niñato pisoteara la única ley que importaba en su mundo, el respeto, estaría proyectando una debilidad que sus enemigos reales, los que acechaban fuera de aquel restaurante, interpretarían como una invitación. La mancha en su uniforme era temporal, la mancha en su autoridad sería permanente y mucho más peligrosa. El desprecio del joven heredero era un veneno lento. Javi Alcázar la miraba no como a un ser humano, sino como a un objeto, una pieza de mobiliario, que se había atrevido a tener una existencia propia. Sus amigos, cómplices silenciosos, reían con una crueldad que solo nace del privilegio absoluto, de nunca haber conocido una consecuencia real. El señor Dubois, el gerente, se acercó a la mesa, no para defender a su empleada sino para apaciguar al cliente valioso, sus disculpas dirigidas al agresor en lugar de a la víctima. Para el resto del salón, Elena era invisible, una anomalía momentánea en una velada perfecta. Ella sentía el peso de esa indiferencia colectiva, la cruel confirmación de que en aquel universo de mármol y acero, su dignidad no valía ni el precio de la copa que acababa de rellenar. La parálisis no era de miedo, sino de cálculo. Su mente, entrenada para ver patrones y vulnerabilidades, procesaba miles de variables en un segundo. Recordó las palabras de Marco: la paciencia no es debilidad, es un arma cargada. Recordó su propia infancia en Lavapiés, donde una mirada equivocada podía costarte todo, pero una mirada correcta podía ganarte el respeto eterno. Dejar pasar aquella afrenta se sentía como traicionar a la joven que había luchado por sobrevivir, a la mujer que se había convertido en la arquitecta de un imperio en la sombra. El trabajo, el sueldo, la fachada, todo eso era reemplazable. Pero el honor, la autoridad que emanaba de su calma, eso era el pilar de su existencia. En aquel instante, decidió que el riesgo de la visibilidad era menor que el coste del silencio. No fue una decisión impulsiva sino una sentencia. Mientras el líquido frío y pegajoso se deslizaba por su uniforme, algo dentro de ella se solidificó. El ruido del restaurante se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo. Dejó de ser la camarera y se convirtió en la jueza. Su mente ya no estaba en el servicio, sino en la ejecución de las consecuencias. Observó la cara de Javi Alcázar, memorizando cada detalle de su sonrisa arrogante, archivándola no como un insulto, sino como la prueba A en un juicio que acababa de comenzar. Su cuerpo seguía allí, inmóvil, pero su conciencia ya estaba en otro lugar, sopesando el nivel exacto de destrucción que aquella falta de respeto merecía. El juego había cambiado, y solo ella y un hombre en la esquina lo sabían. Continuó su servicio durante unos minutos más, una autómata de la profesionalidad. Cada movimiento era deliberado, una máscara para la tormenta que se gestaba en su interior. Su mente corría, evaluando las defensas del enemigo. Observó al padre de Javi, un magnate conocido por su crueldad en los negocios, sentado en otra mesa, ajeno al error fatal de su heredero. Vio la complacencia en su lenguaje corporal, la confianza ciega de un hombre que creía tenerlo todo bajo control. Elena sabía que esa era la vulnerabilidad crítica, la arrogancia de los poderosos, su incapacidad para ver la amenaza en los lugares más inesperados. No estaba planeando una queja al gerente. Estaba diseñando la demolición controlada de un imperio familiar, usando la información que había acumulado durante meses de ser invisible. El momento de la decisión llegó sin fanfarria. No hubo un grito ni una lágrima. Simplemente, un cambio sutil en su postura. Se enderezó, y por primera vez en toda la noche, permitió que un destello de su verdadera autoridad se filtrara en su mirada.
Era un acto de fe en sí misma, en su poder, y en el código que compartía con su marido. Cada paso que dio al alejarse de la mesa de Javi no fue una retirada, sino el inicio de una ofensiva. Estaba eligiendo la visibilidad, no por orgullo herido, sino por necesidad estratégica. El silencio había cumplido su propósito como escudo. Ahora era el momento de usar su voz, o más bien su mirada, como un arma. Se dirigió hacia la salida, sabiendo que una comunicación no verbal estaba a punto de sellar un destino. Si alguna vez has sentido el peso de tener tu verdadero potencial ignorado por el mundo, si has tenido que morderte la lengua mientras otros, con menos talento pero más privilegios, te trataban como si no fueras nadie. Deja tu like en este vídeo, y suscríbete al canal. Lo que Elena está a punto de hacer no solo cambiará su vida, sino la forma en que percibes el poder del respeto. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre grita, a veces, simplemente observa, espera y actúa con una precisión devastadora. Acompáñanos a descubrir cómo se desmantela un imperio no con bombas, sino con inteligencia. La decisión de Elena no fue emocional, sino forense. En su mente el acto de Javi no era un insulto personal, sino una violación contractual de un código no escrito, el código que regía el equilibrio de poder en las sombras de la ciudad. Romperlo conllevaba una penalización, y ella era la encargada de tasar los daños. Su cerebro, un archivo viviente de secretos corporativos y vulnerabilidades personales escuchadas al pasar mientras servía vino, comenzó a conectar los puntos. Recordó un susurro sobre un permiso de construcción fraudulento, una conversación sobre una deuda oculta con el cártel equivocado. La arrogancia de Javi no solo lo había condenado a él, sino que acababa de entregarle a Elena la llave maestra para desmantelar el imperio de su padre, pieza por pieza. El miedo que sintió no era por su seguridad física, sino por la posibilidad de un error de cálculo. Una guerra abierta era ruidosa, sucia e impredecible. Su poder, y el de Marco, residía en la sutileza, en la capacidad de mover los hilos sin que nadie viera las manos del titiritero. Una reacción visceral en el restaurante sería un movimiento de aficionado, una concesión a la ira que pondría en peligro años de cuidadosa planificación. La verdadera victoria no era humillar a Javi en público, sino hacer que su mundo se derrumbara lentamente de forma que él y su padre nunca estuvieran completamente seguros de quién había firmado la orden de demolición. Debía actuar, pero su respuesta tenía que ser tan elegante y silenciosa como el servicio que ofrecía en aquel mismo salón. La mirada de Marco desde la esquina era un ancla en medio de la tormenta. Él no la juzgaba por la humillación sufrida, sino que evaluaba su control, su capacidad para adherirse al plan incluso bajo fuego directo. Su confianza en ella era absoluta. Un pilar forjado en años de crisis y victorias silenciosas. Él sabía que su esposa no era una víctima, sino una estratega de primera línea desplegada en territorio enemigo. Su inacción no era indiferencia, era la máxima expresión de respeto por la autonomía de ella. Estaba allí como un observador, una red de seguridad nuclear, que solo se activaría si ella daba la señal. Pero ambos sabían que ella era perfectamente capaz de manejar la situación. La pregunta en el aire no era si responderían, sino cuán devastadora sería la respuesta. La señal fue un lenguaje perfeccionado en el silencio de una vida doble, no fue una súplica, sino una consulta estratégica. En la mirada de Elena no había dolor, sino la pregunta fría de un general en el campo de batalla. ¿Activamos el protocolo? El levísimo asentimiento de Marco fue la respuesta. No una orden de un marido protector, sino la autorización de un socio a otro. En ese instante, la farsa se disolvió. Elena ya no era una camarera soportando una humillación, era la ejecutora de una sentencia que acababa de ser ratificada. Se giró, sin dedicar una segunda mirada a Javi Alcázar, y caminó hacia la salida del personal. Cada paso resonaba con un propósito nuevo y terrible. No era una retirada, era el primer movimiento en un tablero donde el rey del oponente acababa de ponerse voluntariamente en jaque. El juego había terminado. La guerra estaba a punto de empezar. La reacción del resto del salón fue un estudio en la indiferencia de la élite. Para ellos, solo había ocurrido una pequeña molestia, una mancha en la perfecta tapicería de su velada. Vieron a una empleada torpe, probablemente despedida, y a un joven rico divirtiéndose. El señor Dubois corrió hacia la mesa de Javi, no para amonestarlo, sino para disculparse profusamente por el incidente, prometiendo que el servicio no volvería a ser interrumpido. Mientras tanto, en la esquina, Marco Moretti se levantaba de su silla con una calma antinatural. Dejó sobre la mesa un fajo de billetes de 500 euros,
más que suficiente para cubrir su cena y el silencio del maitre. Salió del restaurante sin prisa, un fantasma desapareciendo en la noche madrileña, dejando tras de sí una corriente de aire frío cargada de una amenaza que nadie en aquella sala, salvo su esposa, podía percibir. La invisibilidad que había sido su armadura se convirtió en su arma más afilada. En el modesto piso de lavapiés, lejos del mármol y la trufa blanca, Elena se quitó el uniforme manchado como si se despojara de una piel muerta. Frente a Marco, ya no era la camarera sumisa, sino la estratega jefe. Su mente, un archivo de cada conversación susurrada, cada alarde imprudente que había escuchado en Aura, se puso en marcha. Constructora Alcázar, dijo en voz baja, y el nombre quedó suspendido en el aire. No era una acusación, era un objetivo. Recordaba fragmentos sobre permisos de construcción en el límite de la legalidad, sobre un socio descontento en un proyecto en Marbella, sobre la debilidad del patriarca por el juego. La arrogancia de Javi no solo había insultado a una mujer, había abierto la puerta del arsenal de su familia a sus enemigos más letales. La operación no comenzó con una explosión, sino con un susurro digital. Desde un ordenador encriptado que no existía oficialmente, Marco activó su red. No era una red de matones, sino de informantes, abogados sin escrúpulos, y hackers que operaban en las zonas grises de la legalidad corporativa. La primera llamada fue a un concejal de urbanismo cuya carrera política pendía de un hilo que Marco sostenía. Unas horas más tarde, una orden de paralización de obras por irregularidades imprevistas congelaba el proyecto estrella de los Alcázar, un complejo de lujo que representaba el 40% de sus activos. La razón oficial era una servidumbre de paso olvidada, la razón real era una copa de refresco derramada. La venganza de Marco no era un acto de pasión, sino una clase magistral de demolición financiera. Mientras los cimientos del Imperio Alcázar comenzaban a temblar, Javi continuaba su noche, ajeno a la tormenta que había desatado. Salió de una discoteca exclusiva en la calle Serrano a las 4 de la madrugada, su mente nublada por el champán y la arrogancia. Se dirigía a su Ferrari rojo cuando dos berlinas negras, silenciosas como tiburones, le cortaron el paso en un callejón desierto. No hubo violencia. No hubo gritos. Del coche principal descendió Marco Moretti, vestido con un traje a medida que parecía absorber la escasa luz de las farolas. Su calma era más aterradora que cualquier amenaza física. Se acercó al joven, que por primera vez en su vida sintió el sabor metálico del miedo puro, un miedo que el dinero de su padre no podía mitigar. La voz de Marco era apenas un susurro, pero cada palabra era un golpe de martillo. La mujer a la que le has tirado una copa encima esta noche, comenzó, su tono glacial, es mi esposa. Y en mi mundo, el respeto no es una opción, es la única moneda que existe. Y tú, chico, acabas de declararte en bancarrota. Javi palideció, su cerebro ebrio luchando por procesar la información. No entendía quién era ese hombre, pero sentía el peso de una autoridad absoluta, una que no provenía de consejos de administración, sino de un lugar mucho más oscuro y primigenio. Marco no necesitaba levantar la voz para que el mensaje fuera inequívoco. Se había cruzado una línea sagrada, y la deuda que se había generado no se podía pagar con dinero. La inversión de estatus fue total y brutal. En aquel callejón el heredero del Imperio Alcázar no era más que un niño asustado frente a un depredador. Marco no le habló de violencia, sino de consecuencias. Con una precisión quirúrgica, mencionó el nombre del concejal de urbanismo, el número de una cuenta opaca en las Islas Caimán, y un envío de acero de baja calidad que su padre había aprobado para ahorrar costes en un hospital. Cada dato era una prueba irrefutable de que el mundo de Javi, que él creía sólido como el hormigón, era en realidad un castillo de naipes. La humillación de Elena no había sido un acto de poder, sino el error fatal que le había dado a Marco la justificación que necesitaba para soplar. La orden final fue tan humillante como precisa. Mañana a las 11 de la mañana, antes de que empiece el servicio irás al restaurante Aura, dictaminó Marco. Pedirás ver a Elena Petrova. Y delante de todo el personal te arrodillarás y le pedirás perdón. No porque lo sientas, que sé que no, sino porque necesitas que tu padre siga teniendo una empresa que heredar el lunes. ¿He sido claro? Javi, temblando, solo pudo asentir. La risa arrogante de unas horas antes se había transformado en un sollozo ahogado. El poder del dinero de su padre, que siempre le había parecido infinito, se había revelado inútil frente al poder del respeto que acababa de violar de la forma más estúpida posible. La verdad que Javi Alcázar descubrió aquella noche fue devastadora.
No se enfrentaba a un rival de negocios, sino a una fuerza de la naturaleza que su padre, en su propia arrogancia, había subestimado durante años. El fantasma no era una leyenda urbana para asustar a competidores. Era una realidad fría y calculadora que acababa de materializarse por culpa de su estúpida bravuconada. El coste del refresco derramado no serían los 125 millones de euros de un proyecto fallido, sino algo mucho más valioso. El legado de su familia, el apellido Alcázar, que pasaría de ser un sinónimo de poder a una advertencia sobre los peligros de competinía. Subestimar a los invisibles. El golpe no era solo financiero, era existencial. Marco se dio la vuelta y volvió a su coche, dejando a Javi temblando en la acera. La noche no había sido sobre venganza, sino sobre la restauración del orden. El desprecio de Javi había creado un desequilibrio en el ecosistema de poder, y la respuesta de Marco era la corrección necesaria. Había convertido una afrenta personal en una oportunidad estratégica, una demostración de fuerza que resonaría en todos los rincones de Madrid. La humillación de su reina no quedaría sin respuesta, y la respuesta no solo castigaría al infractor, sino que fortalecería su propio trono. Las tornas habían cambiado, y ahora, la guerra se libraría a la vista de todos, en el mismo escenario donde todo había comenzado. Al día siguiente, Elena abandonó su uniforme para siempre, el camuflaje ya no era necesario. La guerra había pasado de una fase encubierta a una de dominio público. Cuando Marco regresó a casa de madrugada, no encontraron consuelo en el silencio, sino en la planificación. Elena se sentó frente a él, no como una esposa que busca seguridad, sino como su consigliere, su socia igualitaria. Su nuevo atuendo no era un vestido de diseño, sino la autoridad que siempre había poseído, ahora visible. Su trabajo en Aura había terminado, pero su verdadera labor acababa de comenzar. Ya no serviría mesas, dirigiría la disección de un imperio desde el centro neurálgico del poder de su marido. El nuevo escenario de operaciones era un ático minimalista con vistas a todo Madrid, un lugar que no aparecía en ningún registro de propiedad. Era el antítesis de Aura, funcional, frío, sin adornos. Aquí, el poder no se exhibía, se ejercía. La tarea de Elena era dirigir la ofensiva de inteligencia. No estamos buscando destruir al padre, estamos buscando al titiritero de su arrogancia, le dijo Marco. Su objetivo no era la ruina total, sino la absorción. Elena, con su conocimiento íntimo de la psicología de la élite, sabía exactamente dónde aplicar presión. Su memoria fotográfica para las conversaciones escuchadas se convirtió en un mapa del tesoro de las vulnerabilidades de la familia Alcázar. La primera capa de la revelación fue puramente financiera. Elena recordó una conversación entre dos banqueros en Aura, sobre la sobreexposición de la constructora Alcázar a un único prestamista. Con esa información, Marco realizó una serie de maniobras en mercados secundarios, comprando discretamente la deuda de su enemigo. En menos de 48 horas, se convirtió en el principal acreedor de su rival. El padre de Javi, Ricardo Alcázar, se despertó una mañana para descubrir que el banco que le había sido leal durante décadas había vendido su alma, y que ahora le debía una fortuna a una entidad pantalla con sede en Gibraltar. El fantasma no solo estaba en su puerta, era el dueño de la hipoteca. Elena ignoró los balances y se centró en las personas. Su verdadero talento era la estilometría de las relaciones humanas. Sabía que la mayor debilidad de Ricardo Alcázar no era financiera sino su orgullo. Identificó al socio clave en el proyecto de Marbella, un hombre al que Ricardo había humillado en público un año antes. Elena elaboró el guión exacto de la llamada que Marco debía hacer, una que no contenía amenazas, sino la tentadora oferta de una alianza para derrocar al tirano. Apeló a la vanidad herida del socio, a su deseo de venganza. La traición se sembró con palabras cuidadosamente elegidas por una mujer que había pasado años estudiando el ego de los hombres poderosos desde la invisibilidad. La llamada funcionó a la perfección. El socio, sintiendo el cambio de viento, filtró a la prensa documentos comprometedores sobre el uso de materiales de baja calidad en obras públicas. El escándalo estalló, no como un ataque externo, sino como una implosión. Ricardo Alcázar vio cómo su reputación, construida a lo largo de 30 años, se hacía añicos en un solo ciclo de noticias. Marco observó a Elena con una admiración renovada. «No has encontrado la grieta en el muro», le dijo. «Tú has diseñado la carga de demolición». El reconocimiento de su genio estratégico era la verdadera victoria, mucho más satisfactoria que la caída de sus enemigos. El fantasma en la máquina era ella. La tercera capa fue la más personal y dolorosa. La traición final no vino de un socio o un banquero,
sino del propio legado de Ricardo. Su arrogancia, su creencia de que las reglas no se aplicaban a él, fue el verdadero catalizador de su caída. Cada soborno, cada atajo, cada acto de desprecio que había cometido en su ascenso al poder, se convirtió en un clavo en su propio ataúd. El veneno no había venido de fuera. Había estado circulando por las venas de su imperio desde el principio. Javi, con su acto estúpido en el restaurante, simplemente había sido el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. La ceguera moral que produce el privilegio absoluto. Elena conectó la pista final. Recordó a Ricardo Alcázar jactándose en una cena de cómo había convencido a un inspector de seguridad para que aprobara una estructura defectuosa. El nombre del inspector archivado en su memoria fue la pieza que completaba el puzzle. Se lo dio a Marco, quien se aseguró de que una grabación anónima de esa conversación llegara al fiscal anticorrupción. El golpe emocional para Ricardo fue descubrir que su propia voz, su propio alarde de poder, era la prueba que lo llevaría a juicio. El tiburón fue salvado de un ataque enemigo solo para descubrir que se había envenenado a sí mismo con su propia arrogancia. En el centro de la crisis, Elena se convirtió en la consejera principal de facto. Explicó la estrategia final al círculo íntimo de Marco. El objetivo no era la bancarrota de Alcázar, sino una adquisición hostil disfrazada de rescate. El fracaso público de Ricardo, orquestado por ellos, crearía un voto de desconfianza en el Consejo de Administración. La sociedad pantalla de Marco se presentaría entonces como el único inversor capaz de salvar a la empresa del colapso total. No era una destrucción. Era una transferencia de poder, limpia, legal y absolutamente despiadada. La humillación se transformaría en dominio, el desprecio en control accionarial. La preparación para el clímax no se llevó a cabo en un callejón oscuro, sino en una sala de juntas. El plan estaba listo, cada pieza en su lugar. La caída de la casa Alcázar era inminente, solo quedaba un acto final en el teatro del poder, uno que debía ser público para que la lección fuera aprendida por todos. Marco miró a Elena, cuyo rostro reflejaba una calma de acero. La disculpa de mañana no es el final de la guerra, le dijo. Es la ceremonia de rendición. Y tú, Elena, no serás una espectadora. Serás la que acepte la espada del enemigo vencido. El riesgo personal era máximo. Ella sería el símbolo visible de su victoria. Javi Alcázar está a solo unos pasos de arrodillarse, no ante una camarera, sino ante la reina que nunca vio. Antes de descubrir cómo Elena y Marco convirtieron la humillación en una coronación pública, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad sobre la guardiana del respeto es la parte más electrizante de esta historia. Una lección sobre cómo el verdadero poder no necesita levantar la voz para demoler un imperio. La mañana siguiente el restaurante Aura no olía a café recién hecho, sino a una tensión casi irrespirable. El señor Dubois había reunido a todo el personal en el salón principal, sus rostros una mezcla de confusión y aprensión. A las 11 en punto, la puerta se abrió y entró Javi Alcázar. No era el cachorro arrogante de la otra noche, sino un fantasma pálido, sus ojos hundidos, y su traje caro colgando de un cuerpo que parecía haber encogido. Caminó por el silencioso restaurante, cada paso una agonía, hasta detenerse frente a Elena. Ella estaba de pie, sola, vestida con un sencillo pero elegante vestido negro, su postura la de una monarca esperando un tributo. El silencio fue roto por el sonido de las rodillas de Javi golpeando el mármol pulido. Arrodillado, con la cabeza gacha, pronunció las palabras que Marco le había ordenado, su voz un murmullo quebrado por la vergüenza y el terror. Señorita Petrova, le pido perdón, mi comportamiento fue inexcusable, fui arrogante, cruel y le falté al respeto. Lo siento profundamente. No levantó la vista. Todo el personal observaba, boquiabierto, la escena imposible. El heredero de una de las familias más poderosas de España, arrodillado ante una de sus camareras. Era la inversión total y absoluta del orden social, una imagen que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes para siempre. Elena no le ofreció ni consuelo ni desprecio. Dejó que el silencio se alargara, obligando a Javi a permanecer en esa posición de sumisión absoluta. Finalmente, con una voz tranquila y clara que resonó en todo el salón, dijo una sola palabra: aceptado. No había ira ni triunfo en su tono, solo la finalidad de una transacción completada. Con un leve gesto de la cabeza, le indicó que podía levantarse. Javi se puso en pie torpemente y, sin atreverse a mirarla a los ojos, se dio la vuelta y salió del restaurante tan rápido como pudo, un hombre roto huyendo del escenario de su propia ejecución social.
La catarsis no fue para Elena, sino para cada uno de los empleados que presenciaron la escena. Fue una victoria para todos los invisibles, para todos los que alguna vez habían soportado una humillación en silencio, para todos los que habían sido tratados como objetos. En ese momento, Elena no era la esposa de un hombre poderoso, era su campeona. Se giró hacia el señor Dubois, cuya cara reflejaba una nueva comprensión, una mezcla de miedo y asombro. Su mirada no era acusadora, pero el mensaje era claro. El mundo había cambiado, y las viejas reglas de servilismo y privilegio ya no se aplicaban en su presencia. El respeto, a partir de ese día, sería obligatorio. La decisión irreversible ya había sido tomada en los mercados financieros, pero este acto público fue el sello ceremonial. La noticia de la humillación de Javi Alcázar se extendió como la pólvora por los círculos de élite de Madrid, no a través de la prensa sino de los susurros, una forma de comunicación mucho más rápida y potente. La historia se convirtió en una leyenda, una advertencia. El mensaje era simple, había nuevas reglas, y una nueva reina que las hacía cumplir. Tocarla, o a cualquiera bajo su protección invisible, tenía consecuencias que iban más allá de un simple despido. Tenía consecuencias existenciales. El imperio de la construcción de los Alcázar se derrumbó en cuestión de semanas. La adquisición hostil se completó sin problemas, presentada al mundo como un rescate necesario. Ricardo Alcázar fue apartado de la dirección. Su legado reducido a una nota a pie de página en la historia de la empresa que había fundado. Nadie relacionó oficialmente la caída con un incidente en un restaurante, pero todos lo sabían. El verdadero poder rara vez necesita firmar sus obras. Su eficacia reside en la negación plausible, en la capacidad de hacer que los imperios se desmoronen como si fuera por causas naturales. Elena nunca volvió a pisar lavapiés. Su nuevo hogar era el ático desde el que había orquestado la caída, el antiguo despacho del padre de Javi Alcázar. Desde allí, junto a Marco observaba la ciudad. Ya no era un fantasma por elección, sino una fuerza visible. Su pasado de invisibilidad se convirtió en su mayor activo, dándole una comprensión del mundo, que nadie en su nueva posición podría igualar. Se convirtió en la guardiana del respeto, una leyenda susurrada en los salones de poder, un recordatorio constante de que la persona a la que ignoras podría ser la que tiene el poder de borrarte del mapa. Su transformación fue completa, creó la Fundación Petrova, un fondo discreto que no buscaba publicidad sino justicia. Financiaba las mejores defensas legales para trabajadores del sector servicios que sufrían abusos, desmantelando sistemáticamente a los pequeños tiranos, a los Javis del mundo, usando las mismas tácticas de inteligencia y presión que había empleado contra los Alcázar. No ofrecía caridad, sino armas. Empoderaba a los invisibles, enseñándoles que el respeto no se pide, se exige, y que a veces para exigirlo, se necesita un fantasma de tu lado. La lección final resonó en toda la ciudad, un eco silencioso del poder que se había manifestado. El verdadero estatus no se medía por el precio de tu reloj o la marca de tu coche, sino por la lealtad que inspirabas y el respeto que imponías. Elena Petrova, la camarera que se convirtió en reina, era la prueba viviente de esa verdad. Su historia se convirtió en un manual no escrito para la supervivencia y el triunfo en un mundo que constantemente intenta silenciar a quienes no nacen en la cima. Ana está a punto de usar no solo la lingüística, sino 3 idiomas para desenmascarar la traición. Antes de revelar qué dijo exactamente en aquella sala de conferencias de Budapest, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El desenlace de esta trampa es la prueba definitiva del poder que reside en quien ve lo que nadie más es capaz de ver. La sala de conferencias del Hotel Four Seasons de Budapest era un búnker de lujo y desconfianza. El aire olía a café fuerte y al miedo que precede a un acuerdo de $1.000 millones. En el centro de la mesa, Ana Petrova, ahora en el papel de consultora principal de seguridad, proyectaba una calma que desmentía la adrenalina que corría por sus venas. En la pantalla gigante que presidía la sala, el rostro de Walter Pendleton aparecía vía satélite desde Nueva York, una máscara de mentor preocupado. Ana inició su presentación, desgranando con fluidez un argot técnico impecable sobre vulnerabilidades en el intercambio de claves de encriptación cuántica. Estaba vendiendo una solución falsa, un cebo digital diseñado para que el depredador que observaba desde el otro lado del océano creyera que su sabotaje había sido detectado por un fallo técnico, y no por una traición humana. El plan era una obra de teatro de alta tecnología, y Ana era su actriz principal. Describió un supuesto protocolo fantasma que su equipo había descubierto, una contramedida que no solo neutralizaría el ataque,
sino que lo rastrearía hasta su origen en tiempo real. Cada término técnico, cada diagrama de flujo que mostraba en la pantalla, era una pieza de la trampa, diseñada a partir de los fragmentos de código malicioso que ella misma había identificado. Observaba el rostro de Pendleton en la pantalla, buscando el microgesto, la dilatación de una pupila, el ligero temblor en la comisura del labio que delataría su pánico. El magnate húngaro, el señor Kovács y su equipo, escuchaban con atención, ajenos a la verdadera naturaleza de aquella representación. Para ellos era una auditoría de seguridad, para Ana era el interrogatorio final. Y entonces, lo vio. Una gota de sudor imperceptible recorrió la sien de Walter Pendleton. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia paternalista, ahora mostraban un destello de pánico puro. La trampa había funcionado. Pendleton, el arquitecto del sabotaje, estaba viendo cómo su plan de destrucción no solo fracasaba, sino que estaba a punto de volverse en su contra. Creyó que su sofisticado ataque había sido descubierto por un sistema aún más sofisticado. Y no por la mente de la mujer, que hasta hacía 48 horas, le servía el agua en las reuniones. En su arrogancia, no podía concebir que el eslabón más débil de su cadena fuera, en realidad, el arma más poderosa de su enemigo. El pánico se apoderó de él, y supo que debía actuar de inmediato para borrar sus huellas. La fase final del ataque de Ana fue una sinfonía lingüística. Se dirigió primero al señor Kovács, en un húngaro fluido y respetuoso, asegurándole que la integridad de sus sistemas estaba garantizada y que el origen de la amenaza había sido contenido. Luego, cambiando al inglés, el idioma de los negocios, resumió las implicaciones técnicas para ambos equipos, manteniendo la farsa del fallo de seguridad. Y entonces, miró directamente a la cámara, a los ojos de Walter Pendleton, y cambió de idioma por tercera vez. Господин Pendleton misia provalena. Повторяю misia provalena, dijo en un ruso gélido y preciso. Señor Pendleton, la misión ha sido abortada. Repito, la misión ha sido abortada. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El ruso no era parte del acuerdo. Era una clave, un lenguaje de su pasado oculto que solo el traidor entendería. El rostro de Pendleton se descompuso. El ruso era el idioma que usaba con el contacto que había contratado para ejecutar el ciberataque, un mercenario de la Europa del Este. Que Ana usara esa frase exacta no era una coincidencia. Era una sentencia. Significaba que no solo conocían el plan, sino que habían interceptado sus comunicaciones más secretas. La máscara del venerable mentor se hizo añicos, revelando al traidor acorralado. La sangre abandonó su rostro. Miró a su protegido, a Arthur Creed, con una mezcla de odio y desesperación, buscando una salida que no existía. La lingüística forense de Ana no solo había encontrado la aguja en el pajar, había usado la propia aguja para coserle la boca a Pendleton para siempre. Fue entonces cuando Arthur Creed, que había permanecido en silencio, tomó la palabra. Su voz era tranquila pero cargada con el peso de una traición insondable. Proyectó en la pantalla una única imagen. La transcripción de un mensaje encriptado que Ana había desencriptado horas antes. El remitente era una cuenta anónima vinculada a Pendleton. El destinatario, el hacker. El mensaje era de una simplicidad brutal. Abort mission. Asset compromised. Burn everything. Creed dejó que las palabras flotaran en el aire por un momento. El activo comprometido, Walter, era Ana. La mujer que subestimaste. La persona que te vio por lo que realmente eres. La prueba final no era un código, sino la arrogancia de un hombre que nunca pensó que sería escuchado por aquellos a quienes consideraba invisibles. La reacción fue instantánea y devastadora. El rostro de Walter Pendleton en la pantalla gigante perdió todo color, transformándose en una máscara de cera gris. La arrogancia, la confianza, la pátina de respetabilidad construida a lo largo de 40 años se disolvieron en un segundo de terror puro y absoluto. Sus labios se movieron, intentando formar una negación, una excusa, pero ningún sonido salió. Había sido derrotado no por un rival corporativo, sino por su propia ceguera, por su incapacidad para ver el intelecto que se ocultaba detrás de un uniforme de servicio. La mujer a la que había ignorado y despreciado, se había convertido en su juez, jurado y verdugo, usando como arma el único activo que él nunca pudo comprar, el conocimiento. Arthur Creed levantó un control remoto y apuntó a la pantalla. No había ira en su rostro, solo una profunda y helada decepción. La línea está desconectada, Walter, dijo con una finalidad que cortaba el aire. Mi equipo de seguridad te espera en tu oficina, no intentes huir. Con un clic, la imagen de Pendleton desapareció.
dejando la pantalla en un negro ominoso que era un reflejo de su futuro. El mentor, el amigo, el traidor, había sido borrado de la existencia corporativa con la misma facilidad con la que se cierra una ventana de video. El silencio en la sala era ahora un testimonio del poder que acababa de manifestarse, un poder que no necesitaba gritar para demoler un mundo. En medio de la quietud, el señor Kovács, el magnate húngaro, levantó su vaso de agua en dirección a Ana. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, una expresión de reconocimiento de un depredador a otro. No dijo nada, pero el brindis silencioso lo decía todo. Acababa de presenciar cómo un tiburón, Arthur Creed, había sido salvado de ser devorado por otro, Walter Pendleton, gracias a la inteligencia de un pez piloto que nadie había visto venir. Kovács entendía las reglas de la jungla corporativa, y en aquel momento, reconoció a la nueva reina de ese ecosistema. Ana había salvado el acuerdo, sí, pero más importante aún, había restaurado un orden basado no en la fuerza bruta sino en una inteligencia superior. En el lujoso interior del jet corporativo Gulfstream G650, durante el vuelo de regreso a Nueva York, la atmósfera era radicalmente diferente. El silencio ya no era tenso sino reflexivo. Ana Petrova miraba por la ventanilla las nubes que se extendían como un océano blanco, no como una camarera que había tenido suerte, sino como una general que regresaba victoriosa del campo de batalla. Arthur Creed se sentó frente a ella, sirvió 2 vasos de whisky de Malta sin decir palabra y le ofreció uno. Y en ese momento, el magnate, el titán de la industria, confesó su vulnerabilidad. Estaba ciego, dijo, su voz apenas un susurro. Él era mi mentor, mi amigo, no lo vi venir. Y en aquel instante, el tiburón no solo estaba a salvo. Había sido curado de su ceguera por una mujer a la que apenas había notado la noche anterior. Nada volvería a ser como antes. La primera consecuencia tangible de la nueva realidad llegó en forma de una transferencia bancaria. Un bono de contratación de 7 cifras apareció en la cuenta de Ana antes de que el avión aterrizara. No era un pago por sus servicios, era una disculpa, un reconocimiento. Con un solo movimiento en su teléfono, liquidó las deudas médicas que habían estado asfixiando a su familia durante años, la verdadera razón por la que había aceptado un segundo trabajo en primer lugar. La libertad que sintió no fue la del lujo, sino la de poder respirar, la de saber que su inteligencia había comprado la seguridad de sus seres queridos. Era una justicia poética. La misma élite que había creado el sistema que oprimía a su familia, ahora le proporcionaba los medios para liberarse de él. Mientras tanto, la ruina de Walter Pendleton fue tan silenciosa como efectiva. La historia oficial, filtrada a la prensa financiera, hablaba de una jubilación anticipada por motivos de salud. La verdad, sin embargo, se extendió como un virus por los canales subterráneos de Wall Street. Pendleton había sido borrado, convertido en un paria. Sus activos fueron congelados, sus invitaciones a consejos de administración revocadas, su nombre eliminado de las placas de los edificios que había ayudado a financiar. No fue a la cárcel, un destino demasiado público y ruidoso. Sufrió una muerte social, condenado a vivir el resto de sus días en un exilio dorado, un fantasma en el mundo que una vez había gobernado, un recordatorio perpetuo de lo que sucede cuando se subestima al oponente equivocado. Esa noche, Ana regresó a su pequeño apartamento en Queens. El lugar era el mismo, las paredes finas, el olor a la cena del vecino, el sonido del tren lejano. Pero ella era diferente. Se quitó los zapatos caros que la empresa le había comprado y sintió el suelo familiar bajo sus pies. Miró a su alrededor, a los libros de lingüística apilados en cada rincón, a las notas de investigación pegadas en la pared. Este no era un lugar de derrota, sino su laboratorio, el santuario donde había forjado el arma que había salvado un imperio. Por primera vez en años, no se sentía atrapada por sus circunstancias. Era la dueña de su destino, una reina que había conquistado un reino y ahora regresaba por elección a su fortaleza. Una semana después, recibió una llamada. Era la asistente de Arthur Creed, solicitando su presencia en la Torre Creed. Cuando entró en el edificio, la dinámica de poder se había invertido fundamentalmente. Los guardias de seguridad, que antes apenas la habrían notado, ahora la saludaban con un respetuoso directora Petrova. Fue escoltada directamente al piso 85, a la misma oficina donde una vez había servido café. Arthur Creed no estaba sentado detrás de su imponente escritorio, sino de pie, junto a la ventana, mirando la ciudad. Se giró para mirarla, y en sus ojos ya no había la distancia de un jefe, sino la deferencia hacia una igual. La invisibilidad de Ana se había evaporado para siempre.
He pasado 30 años construyendo este imperio basándome en números, en datos, en algoritmos, comenzó Creed, su voz resonando con una sinceridad poco común. Creía que podía cuantificarlo todo, predecir cada movimiento del mercado. Pero me equivoqué. Hizo una pausa, su mirada fija en la de Ana. Estaba perdiendo el elemento humano, el elemento lingüístico. Me concentré tanto en el qué, de los datos, que olvidé la importancia del cómo se dicen las cosas, del por qué se elige una palabra en lugar de otra. Tú no solo encontraste una amenaza en el código, encontraste una traición en la sintaxis. Eso es algo que ningún algoritmo puede hacer. Y es algo que no puedo permitirme volver a perder. La recompensa final no fue un cheque, sino una oferta de poder. Creed le ofreció un puesto creado específicamente para ella, con un título que ella misma debía definir. No era un trabajo, era un trono. No quiero que trabajes para mí, Ana, dijo Creed. Quiero que trabajes conmigo. Quiero que construyas un departamento desde cero. Uno que aplique tu metodología a toda nuestra estrategia global. Quiero que seas los ojos y los oídos de esta empresa. Que veas lo que yo, en mi arrogancia, no pude ver. La oferta era vertiginosa. Un salto cuántico desde servir mesas hasta diseñar la estrategia de una corporación multimillonaria. Era el reconocimiento definitivo de que su intelecto era el activo más valioso de la compañía. Ana no aceptó de inmediato. Se tomó un momento, procesando el cambio tectónico en su vida. Luego, miró a Creed, y no vio a un jefe, sino a un hombre que había aprendido una dura lección. Impuso sus condiciones con una calma de acero. Acepto, dijo, pero con 3 condiciones. Primero, mi departamento operará con total autonomía y se regirá por un estricto código ético. Nunca usaremos estas habilidades para explotar, solo para defender. Segundo, quiero que la empresa cree un fondo de becas, el Fondo Petrova, para estudiantes de humanidades de bajos recursos, personas cuyo talento es ignorado por un mundo obsesionado con la tecnología. Queremos encontrar a otros como yo antes de que el sistema los obligue a ser invisibles. La tercera condición era la más personal. Y tercero, continuó. Quiero que se revise la política de la empresa para garantizar que todos los empleados, desde el conserje hasta el vicepresidente, sean tratados con el mismo nivel de respeto. La dignidad no es negociable. Habló no como una empleada sino como una líder, una arquitecta de una nueva cultura corporativa. Su visión no era solo proteger a la empresa de amenazas externas, sino también de la podredumbre interna que nace del desprecio y la arrogancia. Estaba usando su poder recién adquirido no para enriquecerse, sino para levantar a otros, para asegurarse de que nadie más tuviera que vivir en las sombras como ella lo había hecho. Arthur Creed escuchó cada palabra, su expresión indescifrable. Cuando Ana terminó, un largo silencio llenó la oficina. Por un momento, ella pensó que había ido demasiado lejos. Pero entonces, por primera vez, vio al magnate sonreír. No era una sonrisa de cortesía, sino una de genuino respeto y alivio. Era la sonrisa de un hombre, que se daba cuenta de que no solo había encontrado a una brillante estratega, sino también la conciencia que su imperio había perdido. Considera que está hecho, directora Petrova, dijo, extendiendo su mano. Al estrecharla, el pacto quedó sellado. El poder había cambiado de manos, no a través de una adquisición hostil, sino de un acto de inteligencia y dignidad. En los meses que siguieron, la transformación fue total. La Torre Creed se convirtió en el epicentro de un nuevo tipo de poder, uno que valoraba la inteligencia emocional, tanto como el análisis financiero. El fantasma del restaurante Aurelia había encontrado su voz, y ahora, el mundo corporativo iba a escuchar. Ana Petrova ya no era un espectro que se movía entre las sombras, era la arquitecta de una nueva era, una guardiana silenciosa que aseguraba que la arrogancia nunca más cegara al poder. Su viaje desde la invisibilidad hasta la cima no era solo una historia de éxito personal, sino el comienzo de una revolución silenciosa. El legado inmediato de Ana Petrova se materializó de 2 formas. La primera fue el Departamento de Lingüística Estratégica, un equipo de élite compuesto por lingüistas, antropólogos y psicólogos que se convirtió en el arma secreta de Creed Enterprises. Analizaban transcripciones de negociaciones, correos electrónicos internos, y comunicaciones de competidores, no en busca de datos, sino de intenciones, de las verdades ocultas en el subtexto. La segunda fue la Beca Petrova, que rápidamente se convirtió en uno de los programas más prestigiosos del país para estudiantes de humanidades, un faro de esperanza para mentes brillantes que de otro modo se habrían perdido en la precariedad.
Socialmente, su historia se convirtió en una leyenda en los pasillos de Wall Street, y más allá, un susurro de advertencia en las salas de juntas. Se hablaba de la mujer silenciosa, la traductora de intenciones, la catalizadora que había salvado el imperio de Creed no con un algoritmo, sino con una profunda comprensión de la naturaleza humana. Se convirtió en un símbolo del poder oculto, un recordatorio de que en la era de la inteligencia artificial, la inteligencia humana, con su capacidad para leer la emoción, la duda y el engaño, seguía siendo el activo más disruptivo y valioso de todos. Su historia era una lección. Nunca subestimes a la persona que te sirve el café. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre el poder que reside en lo invisible, en el conocimiento que no se puede cuantificar en una hoja de cálculo. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y los datos masivos, tendemos a devaluar las habilidades humanas, las artes liberales, la capacidad de entender el matiz de una palabra o la intención detrás de una frase. El viaje de Anna Petrova nos demuestra que la lingüística, la empatía y la observación son herramientas tan poderosas como cualquier línea de código, capaces de desmantelar conspiraciones y salvar imperios. Son las armas silenciosas de los que prestan atención. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable, una que deberíamos hacernos a nosotros mismos. ¿Qué habilidades ocultas posees? ¿Qué conocimiento tranquilo, cultivado en silencio a lo largo de los años, podría cambiar el mundo que te rodea si tuvieras la oportunidad de aplicarlo? Quizás eres un experto en leer el lenguaje corporal, un maestro en calmar situaciones tensas, o tienes una memoria infalible para los detalles que otros pasan por alto. El potencial no siempre grita, a menudo susurra, esperando el momento adecuado para manifestarse. La historia de Anna es un recordatorio de que todos somos guardianes de un conocimiento único y valioso. Al final, Anna Petrova no solo tradujo palabras del húngaro, del inglés o del ruso. Su acto más importante de traducción fue convertir su propio potencial, largamente reprimido y silenciado, en una nueva realidad tangible, tanto para ella como para la empresa que ayudó a salvar. Demostró que la verdadera innovación no siempre proviene de la tecnología, sino de una nueva perspectiva, de la capacidad de ver el mismo mundo que los demás, pero con una comprensión más profunda de las fuerzas humanas que lo impulsan. Su historia es la validación definitiva de que la inteligencia no es un monolito sino un ecosistema diverso de talentos. El activo más valioso de cualquier organización de cualquier sociedad no es el que brilla bajo los focos o el que se refleja en los balances trimestrales. Es el potencial sin explotar de su gente, el conocimiento silencioso que reside en aquellos que el sistema ha etiquetado como no esenciales. La historia de Anna nos enseña que ignorar ese potencial no es solo una falta de visión, es un riesgo estratégico. La próxima gran idea, la solución a un problema irresoluble, o la advertencia de una catástrofe inminente, pueden provenir del lugar más inesperado, de la persona que menos te esperas. Porque la persona más valiosa en la sala, no es siempre la que tiene la voz más fuerte o el traje más caro, sino aquella que ve lo que los otros ignoran, y tiene el coraje de hablar en el momento preciso. Si crees que ninguna persona debe ser juzgada o silenciada por su cargo o su origen, comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de su propio potencial. Y suscríbete al canal para conocer más historias de personas invisibles que salvaron imperios con nada más que su inteligencia. El manual no escrito se convirtió en el nuevo contrato social en los pasillos ocultos del poder de la ciudad. La leyenda de Elena Petrova sirvió como un recordatorio constante y escalofriante de que la jerarquía social era una ilusión frágil. De repente, el personal de servicio en los establecimientos de élite era considerado con una nueva cautela. Un parpadeo de incertidumbre en los ojos de aquellos que una vez los vieron como mero mobiliario. ¿Quién podría ser el próximo guardián silencioso? ¿Qué camarero, qué chofer, qué asistente personal, era en realidad los ojos y oídos de un poder mucho mayor? La arrogancia casual, antes un deporte de la élite, se convirtió en un riesgo calculado. El miedo a la humillación pública, a la ruina financiera orquestada desde las sombras, se convirtió en el más eficaz de los correctivos. Elena, sin pronunciar una sola palabra más en público, había reescrito las reglas del juego, imponiendo el respeto no a través de la ley, sino del temor a lo desconocido. La Fundación Petrova se convirtió en la materialización de este nuevo orden. No era una organización benéfica que buscara titulares, sino una red de justicia quirúrgica. Su primer caso fue el de un cocinero de un prestigioso hotel, despedido injustamente tras denunciar el acoso de un cliente influyente. La fundación no lo llevó a un interminable juicio laboral.
En su lugar, un equipo de investigadores discretos compiló un dossier sobre las vulnerabilidades financieras y personales de aquel cliente. Unas semanas más tarde, enfrentado a la ruina por una auditoría fiscal inesperada, el hombre no solo retiró su denuncia contra el cocinero, sino que le ofreció una indemnización de 6 cifras y una disculpa pública. Elena no ofrecía caridad, proporcionaba espadas a los desarmados, demostrando que la justicia a veces no es ciega, sino que simplemente necesita que alguien le indique a dónde mirar. La historia de Elena nos obliga a reconsiderar el concepto de la invisibilidad. Durante años, fue su prisión, una máscara de servidumbre que la protegía pero también la ahogaba. Sin embargo, fue en esa misma sombra donde forjó su arma más poderosa, la observación. Al ser ignorada, se le concedió acceso ilimitado a la verdad desnuda de los poderosos, a sus miedos, sus secretos, sus debilidades, expresados en susurros cuando creían que nadie importante escuchaba. Su viaje nos enseña que ser subestimado es una ventaja estratégica. La invisibilidad, para aquellos que saben usarla, no es una ausencia de poder, sino el camuflaje perfecto desde el cual observar el campo de batalla, esperar el momento oportuno y lanzar un ataque tan preciso y devastador, que el enemigo nunca sabe de dónde vino. Es el poder del fantasma en el sistema. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable, una que resuena en los rincones silenciosos de nuestras propias vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido obligados a ser invisibles por las circunstancias, por nuestro cargo, por nuestro origen? ¿Cuántas veces hemos silenciado nuestra propia inteligencia, nuestra propia verdad, para sobrevivir en un entorno que no nos valora por lo que somos, sino por la función que cumplimos? La historia de Elena Petrova no es solo un relato sobre la venganza de la élite, es un espejo. Nos desafía a reconocer el poder que reside en nuestro conocimiento acumulado, en nuestra perspectiva única, en la dignidad que mantenemos intacta cuando el mundo intenta arrebatárnosla. Nos pregunta qué haríamos si, por un instante, tuviéramos la oportunidad de hacer visible nuestro verdadero poder. El colapso del Imperio Alcázar no fue en esencia una batalla entre dos hombres ricos, sino un enfrentamiento entre dos formas de poder radicalmente opuestas. Por un lado, el poder de Javier y Ricardo Alcázar, un poder frágil, basado en el dinero, el estatus heredado y el desprecio. Un poder que necesita humillar para sentirse grande, que se exhibe en coches caros y mesas exclusivas, pero que se desmorona ante la primera amenaza real. Por otro lado, el poder de Elena y Marco, un poder sólido, forjado en la lealtad, la inteligencia y un código de respeto inquebrantable. Un poder que no necesita ser visto para ser sentido, que opera en silencio, y cuya fuerza no reside en lo que puede comprar, sino en los lazos que no se pueden romper. Al final, esta crónica nos deja con una verdad tan simple como profunda, una lección que trasciende los salones de mármol de Madrid, y se aplica a cada sala de juntas, a cada oficina, a cada interacción humana. El verdadero poder no se manifiesta en la capacidad de levantar la voz, sino en la habilidad de no necesitar hacerlo. No reside en la riqueza que se ostenta, sino en la influencia que se ejerce en silencio. Porque la persona más peligrosa, y en última instancia, más poderosa de una habitación, no es siempre la que ocupa la silla principal, o la que firma los cheques. Es aquella cuya calma esconde la certeza absoluta de que una sola mirada, una sola palabra suya en el momento preciso, es suficiente para demoler un imperio. Si esta historia ha resonado contigo, si crees en el poder silencioso de la inteligencia y la dignidad frente a la arrogancia, por favor comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de su propio potencial oculto. Cada uno de nosotros alberga un conocimiento único, una fuerza que el mundo a menudo no ve. Suscríbete al canal para descubrir más historias de personas invisibles que cambiaron el juego, no con fuerza sino con la brillantez de su mente. Gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras del poder, donde se libran las batallas más importantes.